Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista a través de Radio Nuevo Mundo y a través de Nuevo Mundo Televisión. Como siempre, es un gusto saludarles con las conversaciones que hemos mantenido en estos días con los diferentes actores de la política nacional. Hoy, en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo, está el ingeniero agrónomo Pablo Seto, candidato presidencial por el partido URNG, Maíz. Hoy vamos a conversar con él para saber cuál es su punto de vista, cuál es su visión de país y cuál es la propuesta que podría tener la URNG o la izquierda en Guatemala, representada a través de la URNG Maíz. Y pues le damos los buenos días, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Peter. ¿Cómo está? Gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con el público de Nuevo Mundo, con los oyentes y con el pueblo de Guatemala, porque al final de cuentas es a ellos a quienes nos debemos y a quienes les tenemos que contar cuál es el pensamiento de los políticos. Bueno, desde la izquierda, desde la URNG, representada a través de la URNG, y hay otros partidos que también se denominan de izquierda, ¿cómo vemos el país a estas alturas de la convocatoria de elecciones? El país, desafortunadamente, en una situación deteriorada. En el caso de las instituciones del Estado no han respondido a construir el bien común que dice la Constitución política. Los últimos 5 presidentes no han logrado tomar en cuenta la agenda de los acuerdos de paz. Entonces no se ha cambiado la situación social, política del país, que pudo lograrse si se hubieran implementado los acuerdos de paz. Y tenemos exactamente mucha pobreza, hay un grado de exclusión permanente, sistemática de los pueblos indígenas, de los órganos del Estado, pero también lo último, ¿verdad? Y es que el Estado, las instituciones del Estado se deterioraron mucho más con la corrupción. La corrupción y la impunidad ha venido a debilitar al Estado y ha venido a hacer que el Estado sea infuncional para las políticas públicas que obligadamente el Estado debe proveer a la sociedad guatemalteca. Tomando en cuenta esa situación, de la situación de país que usted ha hecho mención, ¿cuál cree que sea la principal razón en este momento? ¿La exclusión social, la no implementación de los acuerdos de paz como acuerdos de Estado o de políticas de Estado, o la corrupción, que ha sido un mal de siempre, pero que hasta ahora se le quiso medio combatir, porque no sé si se está combatiendo al 100%, que no lo creería, pero de esos tres elementos o circunstancias, ¿cuál cree que es lo que realmente está o ha provocado que el país se mantenga en este nivel de desarrollo que tenemos? Creo que el Estado no ha cumplido sus funciones, porque el Estado ha respondido a otra agenda. Por ejemplo, en lugar de resolver los problemas de acceso de tierra, acceso a educación, acceso a salud, lo prioritario fue la privatización de los bienes del Estado. Lo prioritario fue, digamos, impulsar proyectos grandes, las hidroeléctricas, las mineras, en nombre del desarrollo. Sin embargo, lo que crearon fue más pobreza, conflictividad social y una violación sistemática de las leyes del país y también de los convenios internacionales que abogan por derechos humanos y por derechos de los pueblos indígenas. Es decir, la conducción del Estado no ha estado, se repite la palabra, pero no significa lo mismo, no ha estado en manos de sectores democráticos, progresistas, populares o con acceso para los pueblos indígenas. No ha estado en función de otras políticas, otras agendas más externas que las necesidades del país. ¿Cómo entonces salir o por dónde empezar en el escenario en que la izquierda llegara a gobernar el país? ¿Por dónde empezarían para sacar adelante a Guatemala? Creo que debemos hablar de la necesidad de desarrollar el país. Pero desarrollar el país quiere decir que la gente tenga comida, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga salud, que la gente tenga medios de entretenimiento, de convivencia. Eso quiere decir que debiéramos empezar por políticas públicas
desde generar una economía que dé bienestar a la población guatemalteca, no una economía que da mucho dinero. Nosotros macroeconómicamente estamos muy bien, tenemos crecimiento de 3 puntos y algo. Sin embargo, hay niveles de pobreza muy altos. Entonces, eso hay que combatirlo. ¿Cómo hay que combatirlo? ¿Cómo? Generando empleo quizás desde las comunidades, digamos, con empresas, con proyectos productivos comunitarios, pero también proyectos comunitarios más regionales. Y no descartamos el desarrollo del país, sí, pero tiene que ser en función del bienestar de la gente, no en función solamente de ganancia que tenemos. Por ejemplo, en la región Ixil se han impuesto 3 hidroeléctricas. Las 3 hidroeléctricas producen 154 megawatts hora, pero hay 100 comunidades que no tienen energía eléctrica. Y de esa producción energética que hay en la región Ixil, quedará para el país un 1% de las ganancias. ¿Dónde está lo demás? Entonces se está produciendo energía eléctrica, pero no para el país ni para las comunidades. No es para el desarrollo de Guatemala, no, es función de unos negocios quizás externos, eso hay que revisar, ¿verdad? Es para lucrar, es para hacer mucha ganancia, pero solo para un grupo de empresarios, grandes o pequeños, nacionales o extranjeros. Entonces quiere decir que la primera cosa que hay que hacer es cómo revertir ese enfoque de la economía del país. ¿Habría que cambiar el modelo económico? Hay que modificarlo, hacerle las reformas que sean necesarias, más que cambiar estrictamente, porque eso va a sonar a que, bueno, entonces sí vamos a cambiar la economía. No es posible, no es posible, pero sí es posible hablar pues con los empresarios nacionales, internacionales, con los locales, con los comunitarios, y decir, miren, produzcamos para llenarle a la gente su estómago, para que tenga educación sus hijos, para que tengan salud. Nosotros somos de los países que más sufre desnutrición. No, tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos bosques, tenemos una población trabajadora, que como no encuentra trabajo en Guatemala, se va a trabajar al exterior, migrante. Pero los migrantes nos producen casi 9.000 millones de dólares al año. Y la exportación, el otro tipo de exportación nos produce 11.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos las condiciones, los potenciales para desarrollar nuestro país, pero no un desarrollo en función de solo un grupo, de unas clases poderosas económicamente, sino tiene que ser la economía, la producción en función del bienestar de la gente, del desarrollo y en términos de las Naciones Unidas, del desarrollo sostenible. Eso lo podemos hacer en Guatemala. Además, tenemos que tomar en cuenta que en un mundo globalizado y tecnificado, Guatemala no puede quedarse a la saga de todo eso. ¿Cómo incorporar esos elementos a esa reforma económica que se pretende? Dice que tiene que ser una visión integral, donde bueno, hablamos de la economía, pero también tenemos que hablar de la educación. ¿Cómo hacemos del proceso educativo educación que no solo tenga tecnología, tenga niveles altos de conocimiento técnico, digamos, pero también tiene que tener un contenido ético muy profundo? Nosotros decimos, debiera retomarse la ética de los pueblos indígenas, honrados, sencillos, humildes, trabajadores, que eso no se estaba implementando en el contenido de la educación. Más pareciera que nosotros estamos formando a la juventud para que sea mejor trabajadora, mejor empleado más que mejores ciudadanos al servicio de sus propias comunidades y de su propio país. Ahora, esos valores que usted menciona de honestidad, de honradez, esos son de casa, son de familia, porque en la educación formal lo que se obtiene es información que luego uno puede convertirla o no, dependiendo de sus intereses, en conocimiento, pero en la casa es donde se dan esos valores. Entonces, ¿cree usted que esos valores se están perdiendo en la sociedad, tomando en cuenta a la familia como factor fundamental de la sociedad? Me parece que sí, tiene razón en que es parte en la familia y claro, en las condiciones en que viven las familias guatemaltecas. No hay suficientes ingresos, hay que buscar trabajo, hay que salir temprano, todo eso hace difícil la vida de la familia. Entonces los padres no están con los hijos. A nivel de las comunidades indígenas todavía no es así,
Todavía hay comunidades indígenas, hay autoridades ancestrales, hay ese compartir, hay solidaridad. Sin embargo, decía que en el caso de la educación sí es importante que el contenido que da el sistema educativo sí tiene que nutrirse de otro concepto, de otro enfoque cultural, porque la familia no tiene tiempo para atender a sus hijos, descarga en la escuela. La familia urbana, digamos, porque la familia rural es otra historia. Todavía tiene, pero igual va a la finca, va a la tienda, va a trabajar en otros lados. Entonces, de alguna manera hay que revisar el proceso educativo, el sistema educativo y nutrirlo. No es que esté muy mal, no, ahí tiene aspectos muy importantes. O por ejemplo, nosotros decimos en el caso de las regiones indígenas, la educación bilingüe español, ¿verdad?, o educación occidental y educación indígena maya, tiene que ser, digamos, más o menos equilibrada, más armónica, tiene que potenciarse más, porque somos un pueblo, un país de indígenas, y eso lo ven digamos, fuera del país, claro, ¿verdad? Es el orgullo de Guatemala, pero dentro del país tenemos limitaciones para que los procesos educativos, digamos, sean bilingües, indígena, español, en el caso de los idiomas. Digamos que aquí la situación étnica del país hace que estemos divididos. Y eso creo que de alguna manera también ha incidido mucho en el desarrollo, en el nivel de desarrollo que tenemos. Sí, algunos lo toman así como una cuestión de división, pero digamos, nosotros lo vemos de otra manera. Qué bueno que somos tan diversos porque juntando nuestras diversidades podemos llegar a aspectos más comunes, más armónicos, más unitarios. Ahora, el punto estaría en ponernos de acuerdo. Correcto. Y eso ha sido lo difícil. Exactamente. Vamos a hacer un corte comercial y luego regresamos a través de Radio Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala, y a través de Nuevo Mundo Televisión. Hoy está con nosotros el ingeniero agrónomo Pablo Seto, candidato presidencial por la URNG Maíz. Ya regresamos. Programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las 8:30 de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión, Voz y Corazón de Guatemala. Euromax, vida y cultura en Europa en toda su diversidad y fascinación. Estilos de vida, tendencias, cultura, sociedad y glamour. Euromax, un programa que consigue transmitir la esencia de la vida cotidiana y la cultura de Europa. Euromax, de lunes a viernes a las 10:30 y 17 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visiten en nuestra página www.novomundo.gt. Dice que no me conoce, no, si me ha visto se supone que en el pasado fue. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se guste, baile conmigo, solo conmigo. Ay, ¿qué me has hecho? Que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte. Ahora hacemos la Aquí estoy. Acompañe a la periodista y presentadora Pía Castro en sus conversaciones con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Los resultados son historias de migración, de integración y de éxito, de arte, de política o de folclore, pero sobre todo historias personales. Jueves a las 9:30 y 16:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Está en donde usted está. En Nuevo Mundo Noticias hemos habilitado el número 34000062 y si usted es testigo de un hecho noticioso, compártanos fotos y videos vía WhatsApp para que usted sea parte de la noticia. Deportes en
reportes. Si el mundo del deporte nunca lo deja indiferente, este programa será una cita imperdible, donde podrá ver los resultados deportivos de cada semana, las victorias y fracasos más impactantes, los videos más espectaculares, los escándalos más resonantes y los comentarios de los expertos más calificados. Martes y jueves a las 14:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. En Forma, su programa sobre la salud. Lo más interesante en medicina y salud. Vida sana y prevención son nuestros principales temas y los enfocamos tanto desde el punto de vista de la medicina tradicional como de las terapias alternativas. Alimentación. Aprenda con nosotros a mantener en forma cuerpo y mente. Martes a las 9:30 y 14 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Continuamos conversando con el candidato presidencial por la URNG Maíz, la partido político representativo de la izquierda. En Guatemala hay 2 o 3 partidos que se denominan de izquierda y aunque tenemos la noción de que es izquierda porque en aquella época de la Guerra Fría logramos identificar que el que pensaba diferente al capitalismo era de izquierda, era comunista y esa era más o menos la ideología. Hablando de ideologías, en este momento, en un momento político, en un momento electoral, los guatemaltecos empezamos a revivir ese tema de las ideologías. Creo que eso sea sano para una sociedad como la nuestra. Sí, yo considero que sí, y afortunadamente a partir de que se firman los acuerdos de paz en 1996, hay derecho a pensar diferente, a tener ideología diferente. Hasta entonces no era posible ser de izquierda, ser socialista, ¿verdad? Porque entonces el que era de izquierda era socialista, era comunista, entonces en la noche lo llegaban a traer y nunca aparecía. Hoy no, y efectivamente creo que es lo más importante de esta coyuntura es que hay varias expresiones que se denominan de izquierda. Qué bueno, que abunde, ¿verdad? Como decimos nosotros, porque son más jóvenes, más personas, más grupos que están hablando de las necesidades de la población, de la pobreza, de la exclusión, de la marginación, del racismo, que son aspectos que lo que han hecho es crear una situación de desigualdad social muy marcada, de exclusión social muy marcada, que el país tiene que resolver, porque si no, no vamos a llegar a ser un país con mejores niveles de vida y con mejores niveles de convivencia social. Entonces, en ese sentido, es bueno que se hable de las ideologías. URNG, ¿qué ideología trae? Uno podría decir, bueno, lo fundamental de URNG están los acuerdos de paz. ¿Ya? Es lo que logramos consensuar con los actores, la otra parte de los actores que definen el destino del país, ¿verdad? Y decirles, bueno, queremos una Guatemala sin racismo, sí. Sin exclusión social, sí. ¿Verdad? Sin marginación, sí. Sí, con derechos para todos, sí. Derecho a la educación para todos, a la comida para todos, a la salud para todos, sí. Ese es un país distinto, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, bueno, todos los que nos, digamos, nos ponemos alrededor de estas metas sociales muy humanas, pues parece que nos llaman de izquierda. Nosotros decimos, bueno, no importa el nombre que nos den, lo importante es que mantenemos nosotros, digamos, una aspiración de cambios necesarios que tiene el país. Y esos cambios que lo vieron desde hace 50 años, los sectores progresistas, estudiantiles del país. Pero que en el caso de Guatemala, nosotros los pueblos indígenas llevamos 4 o 5 siglos tratando de cambiar la situación de injusticia, exclusión, sometimiento, despojo y desprecio que se implantó con la invasión española en 1524. Creo que hay mucho que hablar al respecto, pero hablemos un poquito de la coyuntura política, de las reglas del juego, que son nuevas reglas esta vez. Usted ya participó en política cuando fue diputado en el año 2000 y
y las reglas eran diferentes. Se podía hacer había una campaña abierta, habían medios de comunicación que podíamos, o periodistas que podíamos hacer todo tipo de entrevistas en cualquier momento. Ahora las reglas son más limitadas. ¿Cómo incide esto o cómo podría impactar esto en la población, en el votante, estas nuevas reglas? Las reglas fueron bien aplaudidas, fueron bien vistas en su momento, pero ahora los políticos se están quejando porque tienen poco tiempo para hacer una campaña política, tienen medios de comunicación que no se inscribieron para participar en este evento y tienen muchas limitantes. Otra limitante es que no se pueden publicar ni antes, ni 15 días antes las encuestas. Y eso ahorita en este momento nos tiene sin saber, que yo creo que es bueno, a mi juicio es bueno, que nos tienen sin saber quién o quiénes estarían en las primeras posiciones en una encuesta. Pero desde la URNG, desde la izquierda, ¿cómo ven esas reformas a la ley electoral de partidos políticos? ¿Son positivas? ¿Impactan de manera positiva o negativamente en este evento electoral? Yo creo que hay que destacar varios aspectos. Uno es que más o menos en condiciones iguales participamos todos los partidos. Los que tienen muchos recursos y los que no tenemos. Y en el caso de los medios, digamos, en el caso de los espacios. A mí me parece que esa norma es importante, porque entonces antes las campañas se iniciaban 4 años antes. Sí, terminaba una elección y empezaba la campaña. Y había mucho dinero y no sabíamos de dónde venía. Entonces, claro, el sistema electoral pasó a ser, digamos, un medio de negocios. Entonces ya no es un sistema político para promover la participación ciudadana, sino para hacer negocios. ¿Cuánto cuesta una candidatura a nivel presidencial? ¿Cuánto cuesta a nivel de diputados, a nivel de alcaldes? Eso desvirtúa y deteriora y deshace el sistema electoral. Así nadie va a haber condiciones más o menos iguales para que participen todas las ideologías, todos los grupos, todas las organizaciones políticas que existan. Creo que esto es importante. Lo otro es, si se reduce el espacio de la campaña estrictamente, como es ahora, obliga a que los partidos puedan hacer otros trabajos durante los 3 años antes. Se organizan mejor, informan a sus bases, forman a sus cuadros y están más pendientes de la situación que vive la población. Porque entonces no solo están ocupados del marketing electoral, no solo de la encuesta que va a decir, creo que esto es importante porque eso obliga a construir instrumentos políticos de participación ciudadana, ¿verdad?, de la sociedad guatemalteca. Lo que no tenemos ahora son instrumentos políticos que pelean lo suficiente por la democracia, ¿verdad?, que es lo suficiente por corregir los defectos de las organizaciones, de las instituciones del Estado. Realmente no tenemos instituciones. Los partidos políticos somos muchos, pero no tenemos propuesta todos, ¿verdad?, y no tenemos una actuación política durante los 4 años. Y Guatemala, la democratización de Guatemala necesita instrumentos políticos para fortalecerse. No los ha habido, ¿verdad? Entonces, me parece que eso, claro, a algunos les es una ventaja, a otros no. A URNG le tocan ahora 8 vallas. Nosotros estamos contentos. Yo sé que hay otras agrupaciones políticas que ya tenían 700 vallas previstas. Entonces, ahí hay un desequilibrio, ¿verdad? Ahí, como dicen, quien tiene más saliva traga más pinol. Pero entonces eso no es democracia. Entonces, esa es una cuestión. Lo otro, creo que se han limitado espacios para poner pancartas, me parece que es bueno, ¿verdad? Entonces, porque si no, ya algunos alcaldes ya era de ellos todos los postes del pueblo, todas las piedras de las carreteras, pero no es ahí. Entonces, más nos íbamos para la cuestión de la imagen, pero menos para discutir, para hablar. Y lo que debe hacer la política es ponernos de acuerdo. Hablar, lo oigo, usted me oye, no pensamos igual, en unas cosas vamos a coincidir, en otras no. Y creo que eso es lo que hace falta para el país, para que el país avance en la democracia, que
que fue una condición indispensable para terminar la guerra. Definitivamente. Hablando de propuestas, ¿la URNG está preparada para gobernar? ¿Tiene un plan de trabajo? ¿Tiene un equipo con qué gobernar? Nosotros estamos en esa discusión y hemos ido armando distintos grupos de profesionales, amigos, algunos son URNG, otros no son URNG, son amigos, estamos discutiendo y estamos viendo efectivamente cuáles debieran ser los temas básicos. Porque nosotros decimos, para el programa de gobierno de URNG, ahí están los acuerdos de paz, ahí están unas metas que no se han cumplido, pero para las acciones durante los próximos años, los próximos 4 años, sí estamos discutiendo esas acciones, ¿verdad? Y nosotros esperamos que en unos 15 o 20 días estamos dando a conocer el plan de gobierno de la URNG. Es decir, en este momento lo están todavía discutiendo, lo están analizando, pero tomando como base los acuerdos de paz. Sí, y adelantar cosas, lo que decía, lo que es ese nivel de injusticia social, de exclusión social, hay que ponerle remedio. El tema del desarrollo del país, que tiene que significar desarrollo humano de la comunidad y de los sectores sociales, hay que tomar medidas. Igual en el tema de la corrupción, nosotros vamos a decir, claro que sí, debe seguir la lucha contra la corrupción. Solo el país y sus instituciones no aguantan luchar contra la corrupción. Requerimos del apoyo externo, sí, en las condiciones que decidamos, como ha sido hasta la fecha. Quiere decir que entonces sí, y reforzar. Somos contrarios a las otras fuerzas que están tratando de dar por terminado el decreto que le dio vida a la CICIG, porque objetivamente nuestro país, el sistema de justicia en nuestro país no aguanta con el peso de la corrupción. ¿Cree entonces URNG o Pablo Seto, el candidato, que debemos seguir dependiendo de la comunidad internacional para propiciar nuestro propio desarrollo? Es distinto, es decir, en algunos aspectos necesitamos de la comunidad internacional, de todas maneras viene comunidad internacional, de todas maneras hay inversión de otros países para el desarrollo del país, pero eso debe ser en los términos y con las prioridades que defina el pueblo de Guatemala. El problema que ha sido siempre es que, como dicen, el que paga los mariachis pide las canciones. Entonces, y hemos sido testigos, cuando la comunidad internacional financia, pues es la que impone su voluntad. Y ahí tenemos una CICIG que se empezó a politizar. Desafortunadamente el trabajo es bueno y la intención y el deseo del guatemalteco es bueno, la corrupción tiene que terminar a como de lugar. Pero cuando se politizan y cuando se empieza a incidir o a querer incidir en las políticas nacionales, se tergiversa un tanto eso, ¿no? Sí, depende mucho porque, bueno, la politización de la CICIG es más por el ataque que está recibiendo. Y no es por ahí el centro del problema. El centro del problema es que cuando el sistema de justicia está llegando ya a la raíz más gruesa y profunda de la corrupción, entonces empieza un ataque sistemático, ¿verdad? Hasta hubo declaración de guerra hace un año. Si sigue el sistema de justicia, yo estoy en capacidad de volver a hacer la guerra, dijo un señor. Sí, pero sí. Ese es el problema central, no es la CICIG. Si es en los términos de mutuo acuerdo, la cooperación internacional, en este caso las Naciones Unidas y Guatemala y su Congreso, sí se puede, y yo creo que es importante. ¿Qué hacemos ahora con, por ejemplo, los jueces que sienten peligro en su vida porque están aplicando justicia? Simplemente el peso de la corrupción y la impunidad es mucho más fuerte. Pero si somos honestos y realistas, los jueces no están impartiendo justicia. Sabemos cómo funciona nuestro sistema, desafortunadamente, y tenemos que reconocerlo, tenemos que ser realistas. El sistema de justicia en Guatemala está mal. Justicia como tal, sabemos que no existe. Aplicación de la ley selectiva, eso sí. Yo lo respeto, esa es toda una corriente de pensamiento y de actuación política que se está dando. Mucho cuestionamiento, dejemos el tema ahí, pero de que sí es necesario el apoyo internacional de Naciones Unidas, de organismos internacionales, en aquellos aspectos en que nuestro país y sus organismos del Estado, sus instituciones de Estado no pueden, no tienen la fuerza suficiente. Sí, el punto es que deberíamos de tenerla. Falta.
¿Qué hace falta para eso? Es un proceso muy largo. ¿Cómo hacemos para que, digamos, no sean las fuerzas económicas, legales o ilegales, las que definan muchas cosas en la actuación del Estado? ¿Cómo hacemos para que sean los campesinos, las comunidades indígenas, que definan el enfoque y las rutas para desarrollar el país? ¿Cómo hacemos para que sean, digamos, los sectores sociales urbanos, las capas medias, los profesionales, tengan opinión en lo que debe hacer el Estado? No tienen ahora. Sí, porque esa articulación la tiene que hacer el gobierno, la tiene que ser o el presidente, en todo caso, como líder nacional. Y eso por ahí habría que no empezar. Se ha podido, y si uno puede revisar a los 5 presidentes últimos que ha tenido Guatemala, cada uno responde a un grupo de poder distinto, ¿verdad? Cada uno está respondiendo, pero no a las necesidades del país. Ninguno, por ejemplo, asumió acciones concretas para luchar contra el racismo. Vemos el caso de los pueblos indígenas que han estado marginados. Se creó la Comisión Nacional contra el Racismo. Sí. Pero no está funcionando como debe ser. Hay que revisar, parece que no, ni presupuesto creo que tiene. O por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Qué grandeza tenemos nosotros de cultura maya. 21 subculturas, tradiciones, civilización enorme. Somos vistos desde el mundo muy, muy grande. En el presupuesto de cultura es el menor. Así es. Es el menor y el que van a, bueno, no sigamos. Entonces ahí estamos en esa contradicción. ¿Por qué? Porque, bueno, los indígenas no hemos tenido, por ejemplo, acceso a decidir. ¿Qué hacemos? ¿Quién decide por Tikal? Es un grupo de empresarios y sectores poderosos, pero no son los pueblos indígenas. Y tenemos mucho pueblo indígena. O en el caso de estadística, fue muy difícil meter que diga yo soy Ixil. No, pero costó mucho. Pero no tenemos, por ejemplo, esa caracterización de la sociedad según grupo étnico. Entonces, nos falta mucho, creo yo, para que podamos ir ajustando, adecuando al Estado para que responda a las necesidades, a los requerimientos, a los intereses de los pueblos y los sectores sociales. Gracias, ingeniero. Estamos conversando con el ingeniero Pablo Seto, candidato presidencial por la URNG Maíz, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Hacemos un corte, ya regresamos. Si amas los 90s. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Cosa más bella que tú. Esta es tu radio. Romántica 105.3. Gracias por existir. Hecho en Alemania, el programa que presenta la economía de cerca. Reportajes esclarecedores sobre economía y finanzas. Nuestros reporteros informan desde los mercados financieros de todo el mundo. Acompañan a los que dirigen y a los que deciden y están siempre al tanto de las tendencias. Viernes a las 9:30 y 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. En Forma, su programa sobre la salud. Lo más interesante en medicina y salud. Vida sana y prevención son nuestros principales temas y los enfocamos tanto desde el punto de vista de la medicina tradicional como de las terapias alternativas. Alimentación. Aprenda con nosotros a mantener en forma cuerpo y mente. Martes a las 9:30 y 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visite en nuestra página www.novomundo.gt. TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala. Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su doble repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde. No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo.
Alerta, un programa dedicado a Internet como plataforma de información, creación y comunicación. Rastreamos la red en busca de actualidad, cultura y participación. Todos los martes a las 10 y 16:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Con toda la potencia de la Sabrosona, los mejores programas, las mejores promociones, los mejores eventos, la mejor programación, los mejores locutores y la mejor música. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor. La Sabrosona 94.5. De zona en zona, se está escuchando la Sabrosona. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visite en nuestra página www.novomundo.gt. Continuamos conversando con el ingeniero agrónomo Pablo Seto, candidato presidencial por la URNG Maíz. Ingeniero, hablábamos justamente hace un momento de que las reformas a la ley electoral, decía usted, pues aparte de que significan un cambio y hacer cosas diferentes, ¿cree que responden a lo que la gente esperaba o se desviaron un poquito y ahora las cosas resultan siendo diferentes? Creo que hay una parte que sí responde a lo que la gente esperaba. Lo que pasa es que también hay muy poca explicación. Y luego esta es la primera experiencia con otras reglas. Y entonces está muy difícil y muy incierto, pero creo que ha sido mejor y mucho más positivo lo que se ha logrado. La gente esperaba o pedían que se aprobara un artículo o una ley o una reforma donde se estableciera la candidatura nominal, es decir, creo que es nominal el término, sí. Que apareciera el candidato con su fotografía en la papeleta y que los guatemaltecos supiéramos por quién íbamos a votar, pero eso no se hizo. Pero al final, en ese momento, se respondió a lo que la población pedía a medias, pero en este momento esas normas podrían ser contraproducentes o no sé, es una pregunta. ¿Cree usted que esa poca, decía usted, esa poca información que la población tiene vaya a incidir en los resultados electorales? Creo que no. En general la gente participa, la gente va a ir a votar. Lo que puede crear es que, bueno, como son muchos partidos, puede generar cierta confusión, cierta indecisión, ¿verdad? Creo que estas reformas son un avance. Definitivamente faltan otras. Lo de las candidaturas nominales debiera ser lo mismo que candidaturas más regionales, lo mismo que procesos de elección de representantes de otra manera, por ejemplo, los pueblos indígenas. No necesariamente, en muchos lados, por ejemplo, los ancianos se ponían de acuerdo quién va a ser el alcalde. Deciden quién es el alcalde, después buscan el partido. ¿Por qué no abrir el sistema electoral a otras formas de elección democrática, no necesariamente calcadas en esta forma? ¿Verdad? Porque nuestro país tiene pueblos indígenas y los pueblos indígenas tienen formas de elección que les ha sido útiles y que los traen perfeccionados desde hace 1000 años. Claro. No, igual su sistema de justicia también les ha sido muy útil, porque en los pueblos indígenas es donde menos incidencia de la violencia. Exactamente. Entonces digo que, bueno, estas reformas son positivas, pero faltan otras. Debiéramos hablar lo mismo, asegurar la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes, pero tienen que haber mecanismos para que no solo sean, digamos, como quien dice, porque sí. Hablando de participación y cómo hay que predicar con el ejemplo, ¿cómo está URNG con la participación política para estas elecciones? Nosotros privilegiamos en un primer término incorporar, convencer otros sectores, otros representantes que no son exactamente del partido, pero que comparten acuerdos de paz para que estuvieran ahora en estas contiendas. Logramos pocos,
Hay representación de pueblos indígenas en distintas regiones del país, pero también puedo decir hay bastante representación de población mestiza. Es la primera vez que, bueno, yo soy el que voy en la primera casilla. La segunda es la licenciada Estela Corlopa Alvarado, es una mujer. Resulta que ahora somos 2 indígenas los que vamos a la cabeza de los candidatos de URNG. Entonces, hemos promovido, a nivel de los municipios también se ha estado promoviendo un poco abrir a otros sectores. No necesariamente es la gente, como dicen, el voto duro, la gente que lleva 15, 20 años o desde antes en ese proyecto político que representa URNG. ¿Cómo se llega a la nominación de Pablo Seto y cómo Pablo Seto decide participar como candidato a la presidencia? Nosotros estuvimos buscando y hablamos con distintas personalidades y distintos grupos, no voy a decir los nombres porque por respeto, pero siempre tuvimos también un plan B. Nosotros abrimos el partido a distintos sectores, a distintos grupos, pero en el caso que no se pudiera, entonces, bueno, hay un plan B, se lo propusimos a la asamblea y la asamblea dijo, bueno, te toca, como decían. Entonces, con mucho gusto. Esta es una tarea más en ese proceso político que hemos traído, ¿verdad? En el 2000 me tocó ser diputado, después tienen que ser otros compañeros y bueno, pasan otros compañeros, yo me espero. Ahora dijo la asamblea, te toca, bueno, yo también asumo esa responsabilidad y afortunadamente también con una muy buena compañera que va en la vicepresidencia, que es la señora Estela Corlopa Alvarado, que ha sido una activista de los derechos indígenas desde la década de los 70, de los 80, ¿verdad? Es artista, escribe, canta, ¿verdad? Y bueno, estuvo muy metida también, una actora muy importante en el impulso para la creación de la Academia de Lenguas Mayas. Entonces sí, hay una complementariedad entre esa actividad más social, más cultural, más amplia y bueno, y la mía que bueno, color tengo. Y la candidata a la vicepresidencia también fue activista de un partido, de una ¿cómo le llaman? Le llamaban a las guerrillas. A las guerrillas. ¿Fue parte de la guerrilla? Yo me imagino que en su comunidad estuvo entre Quetzaltenango, Totonicapán, todo ese sector indígena de alguna manera estuvo vinculado. Ella estrictamente aún no hemos llegado a esas confianzas. Sí, hay que llegar a esos niveles de confianza, pero en fin, el tema entonces de la URNG, porque el ser candidato presidencial, ¿usted lo había considerado, estaba como en su plan de vida o surgió de repente porque había que entrarle a algo, había que asumir la responsabilidad del partido? Lo que pasa es que en este proceso nunca hemos buscado qué nos toca. Pero lo previmos, es decir, como una previsión, bueno, si pasa esto, plan B, plan C, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ahí lo fuimos trabajando con los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional de la URNG. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG Maíz. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca surge en el contexto de un proceso de pacificación. Se unen las facciones guerrilleras y llegan a la firma de los acuerdos de paz, pero luego se dispersan. ¿Qué pasó ahí? ¿Existe unidad? ¿No existe unidad en la izquierda guatemalteca? URNG durante la guerra surge en 1982, el 7 de febrero. Ahí tenemos una proclama que ahora fuimos a revisar otra vez y es decir, mantenemos, es decir, no nos hemos salido, estamos bien, son las aspiraciones revolucionarias de muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Se firma la paz, nos constituimos como partido URNG. De ahí, digamos, algunas diferencias problemas internos nos fueron separando. Llegamos a la fecha y ahora somos más partidos, hay 3, 4, 5, 6 partidos de izquierda. Efectivamente, muchos vienen de base social de ese movimiento revolucionario que se dio en la mitad del siglo pasado. Y creo que no hemos llegado a niveles de consenso, particularmente en la cuestión de las candidaturas. Yo creo que todos estamos alrededor de unos ejes básicos: democratizar el país,
más participación para los distintos sectores sociales, para los pueblos indígenas, el desarrollo del país. Creo que sí tenemos metas comunes, pero el desarrollo organizativo, esto también pasa en muchos lados. Ya tengo mi asamblea, tengo mi grupo pide. Y no le doy mi grupo, o bueno, esto todavía no se da ese nivel de entendimiento. Yo lo que creo es que es una fase necesaria, es un proceso de transición necesario. Nosotros como izquierda nosotros vemos que después de las elecciones obligadamente tenemos que retomar todas nuestras pláticas de negociación y de consenso que iniciamos como izquierda, porque sí estuvimos trabajando con varias organizaciones políticas y movimiento social, tratando de hacer una alternativa, un frente común, un frente más amplio. No lo logramos, pero estamos obligados a retomarlo después de las elecciones. La izquierda y los pueblos indígenas están gobernando en Bolivia, por ejemplo. En México recién asume López Obrador como presidente y también se identifica con un pensamiento de izquierda. Venezuela, Nicaragua, en conflictos, 2 países en conflicto. ¿Cómo cree que vaya a evolucionar la izquierda en el continente? Creo que más allá de las organizaciones propiamente de izquierda, lo que hay es que sí hay sociedades que están despertando y que van asumiendo control de su propio destino. El caso de Bolivia, por ejemplo, es muy sintomático, es del movimiento cocalero. Son muchos campesinos, casi todos indígenas, y es en esa lucha por defender sus intereses y sus derechos y en que surge Evo Morales, y ahí agarran rumbo, ¿eh? y no dejan. Esto es importante. Creo que no solo se da ahí. En el caso de Guatemala diríamos, bueno, pues todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Pero también muchas luchas indígenas hay en nuestro país. En nuestro país los pueblos indígenas han detenido, por ejemplo, el despojo de las empresas mineras y hidroeléctricas, ¿verdad? Porque sí son fuente de conflicto, fuente de despojo y fuente de violación. Por ejemplo, eso es importante. Esa gente va a votar, no sé por qué. Esperemos que lleguen a votar, que eso es importante. Eso es la importante. Participación. Y entonces también es obvio que también hay un nivel de conciencia ahora y que, bueno, no se puede seguir regalando el voto. Porque hay gente que hasta diciendo, sí, es que hemos regalado nuestro voto. Y lo mismo, otra cosa que pareció, que no lo dije antes, pero ahora se me viene, es que con las reformas electorales últimas se ha ido limitando un poco el clientelismo, ¿ya? Esa compradera de votos, ¿ya? Porque lo que hacía era un socavamiento de la ciudadanía, un socavamiento del proceso de democratización del país. Eso se va. Creo que lo de las limosnas electorales, creo que se va a reducir. ¿Cree que ahora sí le toca a la izquierda, a la URNG? Nosotros estamos convencidos que tenemos que avanzar. Hasta dónde llegamos depende del trabajo que hacemos. ¿Y cómo incidir, cómo convencer a los guatemaltecos para que voten? Primero, para que voten y segundo, que elijan a la izquierda. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte de ir de casa en casa. Alguien me decía, ¿y cómo es su campaña? No, este es a pie, es campaña de tierra, es de comunidad en comunidad, hablando, hasta donde dé las posibilidades. Nosotros tenemos, afortunadamente, más de 100 filiales municipales, estamos trabajando diario, todas las tardes, esa es la recomendación del partido. No tenemos recursos, no vamos a dar nada, no vamos a dar limosna nosotros, no tenemos recursos, sino es platicar. Y nosotros decimos, bueno, estas son unas elecciones que se abren también a platicar con la gente. ¿Van a recorrer todo el país o ya tienen el mapa de hasta dónde van a poder llegar sin recursos? Como somos varios, somos bastantes, sí nos vamos a repartir, como dicen, lotes, regiones, municipios, departamentos, para que todos empujemos casi por igual. Pues a ver qué sucede, porque estas elecciones creo que el guatemalteco, todos esperamos, primero ya van a ser diferentes porque hay nuevas reglas. Exacto. Pero esperamos igualmente una diferencia entre la conducta del político,
que quiere convencernos, que todos van a tratar de convencernos por decirnos somos la mejor opción. Pero la URNG está representada ahora a través de 2 o 3, 4 o 5 partidos, y hay algunos que se dicen de izquierda, pero que serán realmente de izquierda. Usted los conoce mejor de alguna manera, pero nos venden la idea de que es el socialismo, de que son socialistas, que tienen que justamente hay que darle al pueblo pues lo que usted decía, los recursos para su sobrevivencia. Pero ¿cree entonces en un Estado subsidiario o debemos mantener una economía abierta? Hay que hacer las modificaciones que sean necesarias para que el Estado cumpla sus funciones. Ahora no hay un Estado. El Estado no llega a las comunidades indígenas, ni llega a la salud, ni llega a la educación, ni llega nada. Llegan, digamos, comerciantes de esas políticas públicas. Entonces, eso hay que modificarlo. ¿Que todo lo tenga que dar el Estado? No, no es posible. En el caso de los pueblos indígenas está acostumbrada la gente a trabajar. Y lo que, por ejemplo, se ve en otros lados como malo que los niños trabajen, en las comunidades indígenas los papás enseñan a los hijos a trabajar y desde chiquitos los llevan y las mamás les enseñan a las hijas. Fíjense que pareciera se contraponen dos enfoques, dos visiones, pero se pueden complementar. Claro. Se pueden complementar. Y el arte es cómo, en este caso, en este ejemplo, lo indígena pasa a ser una potencia para el Estado, un factor importante para que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir. Habrá que esperar las elecciones y que el pueblo decida. Exactamente. Le doy un minuto para que dé un mensaje a la población. Muchas gracias por dedicarnos su espacio, su tiempo y atender nuestro mensaje. Hablamos pensando que tenemos algunas ideas para cambiar el país. Podemos estar equivocados. Quien decide es la gente, es la población, son las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Debemos hacer de estas elecciones, es decir, unas elecciones diferentes. Voto consciente. Piénselo, oiga, analice, discutan, platiquen con la familia, con los amigos y voten. A usted agradecemos su sintonía a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM y su sintonía a Nuevo Mundo Televisión. Ingeniero, muchas gracias. A usted las gracias. Por habernos acompañado y llegar a nuestros estudios para conversar con el pueblo de Guatemala, que es el que necesita saber, tener un amplio conocimiento del espectro político para saber decidir con claridad a quién le da su voto en las próximas elecciones. A ustedes muchas gracias. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima.